por lo tanto estadounidense. Es estadounidense, Fíjate. efectivamente. Es estadounidense. Bueno, es que los puertorriqueños son anglohispánicos. Son gente que es bilingüe. Cualquier puertorriqueño habla las dos lenguas de manera casi diríamos que nativa. Tienen elementos culturales hispánicos y los mantienen. Es bueno que quieran mantener su... Es decir, que te quedes con lo bueno que te transmiten tus padres. Y tienen también muchos elementos estadounidenses, anglos, si queremos llamarlo así. En Estados Unidos hay una comunidad hispánica muy Grande. vigorosa. Dentro de unos años creo que va a representar 1/3 de la población. Bueno, y que debe de rondar. Creo que ya hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España. Deben rondar los 30 millones, más o menos. Claro, no todos vienen del mismo sitio. Pero el caso del puertorriqueño tienes un caso de anglo-hispanos. El hispanista te dirá que no, que hay una lucha larvada para independizarse, ¿no? Deben ser 4 y una bicicleta los que... Sí, no hay mucho más. Los puertorriqueños, hay unos extraordinariamente frikis que quieren convertir Puerto Rico en una comunidad autónoma de España. Claro, imaginaos el lío administrativo. Una comunidad más de la que quejarnos. Una comunidad autónoma, 9.000 kilómetros, qué sé yo, sería... Pero eso es normal. Sí, claro. Eso es normal que quieras a tu tierra. Claro. Y que si la invaden, salgas a defenderla. Ahí está. De lo que está pasando en Ucrania ahora mismo, ¿no? Sí, Los ucranianos han salido a defender su propia tierra. Si mañana invadiesen nuestro Madrid, pues digo yo que saldríamos a defenderlo, ¿no? Los que estuviésemos al menos en edad de hacerlo. Es eso lo que quiero decir, que más que orgullo es afecto por tu tierra y tu cultura, claro, ¿no? eso es normal. Es que esa es la diferencia entre el patriotismo y el nacionalismo, Claro. que son dos cosas muy diferentes, que Claro. parecen que son muy parecidas, pero no, en realidad son opuestas. En el único momento en el que es justificable la violencia es en defensa propia. Sí. Si realmente alguien te está agrediendo, tienes derecho a defenderte, ¿no? Sí. No, si alguien te está agrediendo, lo que no existe es la posibilidad de que tú agredas a otro gratuitamente. El nacionalismo suele invitar a que agredas a los demás, porque como los agravios son continuos, si no son reales son inventados, la mayor parte de las veces inventados, y empuja a agredir a los demás. El nacionalismo es una de las enfermedades de la humanidad. Y creo que no... Bueno, sí, en España deberíamos ser conscientes por todo lo que nos ha costado, pero nada. Vamos a ver. Muy buenas, Jaime. Buenas. ¿Qué te parece lo que acabas de ver? Al figura que acaba de explicarse. Bueno, este señor Fernando Díaz Villanueva tiene muchos problemas. Sufre de amnesia. ¿De amnesia o de desconocimiento? Sufre de ambos. Porque amnesia... De prejuicios. Y de prejuicios también, porque se le olvida la historia. Se le olvida que en el 1898 Puerto Rico fue invadido por las tropas norteamericanas, las cuales entraron a tiro limpio y a cañonazos. Y desde ese entonces Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos. Nosotros los puertorriqueños no somos anglo. Eso no existe. Eso no lo reconoce nadie en el mundo, menos los anglosajones. En Estados Unidos o usted o es anglosajón o no lo es. No existe eso que él dice, una mezcla de los dos. Mi experiencia es que son todos anglosajones y los demás somos fucking Mexicans. Los demás somos seres para ellos somos seres inferiores. Si usted es el producto de un mestizaje o si usted no habla su idioma,
usted es un ser inferior. Esto no, y es algo que es el señor blanco que ellos sí. han tratado de imperar y ahora parece que se estén arrepintiendo, porque ahora van a salir desde el mestizaje, una cosa que les enseñamos nosotros hace 500 años largos y les ha costado 500 años darse cuenta de lo importante que es el mestizarse, que no es ningún grave problema. No, yo le veo más problemas con personas como este señor Villanueva, porque él no realmente no tiene el conocimiento que él piensa que él lo sabe todo, y él no sabe que, un ejemplo, él habla del nacionalismo, que es una de las peores enfermedades que existen. Bueno, depende de qué lado, depende de qué nacionalismo estemos hablando y las circunstancias. Como usted presentó esas fotos de cuando se bombardeó Tuado, Puerto Rico, con aviones de guerra norteamericanos, cuando hubo la invasión, cuando las mujeres puertorriqueñas fueron sometidas a experimentos humanos sin su autorización, cuando la población puertorriqueña... La población civil, que eso tiene que saberlo la gente. La población civil de 2 ciudades y las ciudades aledañas fueron bombardeadas y las cifras de muertos no las sabe nadie. Las han ocultado. Toda la vida. Y no solamente eso, al control de las mentes, que es hasta más delicado. Entonces, el pueblo puertorriqueño en los últimos 125 años, sí hay nacionalismo en Puerto Rico, porque defendemos, no atacamos a nadie, como dice él. No, estamos defendiendo nuestro idioma, cultura, nuestro ser. Entonces, no... Hago un inciso, Jaime. Tenemos que diferenciar el concepto de nacionalismo del concepto de patriotismo. No es exactamente lo mismo. Nacionalistas son otros, son los norteamericanos, son los ingleses, son o han sido los alemanes. El nacionalismo se ha fundamentado en la discriminación del que no es de mi nación, en que yo soy superior por ser de mi nación y en el odio a las demás naciones, lo cual es muy distinto al concepto de patriotismo, que es el que yo aludo para cuando hablamos de hispanismo o cuando hablamos de reunificacionismo o de una unión hispanoamericana. Nos fundamentamos en el amor por lo propio, en la defensa de lo propio, no en el odio a los demás. Sí que hay un sector de los hispanistas que no distinguen la diferencia entre nacionalismo y patriotismo, y sí que se comportan como nacionalistas. Pero eso es un error. Eso es un error de concepto, en mi modesta opinión. Yo defiendo la teoría, la tesis de que los hispanistas somos patriotas, no nacionalistas. ¿Por qué? Porque es que la hispanidad, España siempre ha sido un reino de reinos. Correcto. Entonces, España siempre ha defendido los fueros, las leyes, los usos y costumbres de los demás pueblos que han convivido junto con la hispanidad. Cosa que no la entienden ni los alemanes, ni los ingleses, ni los norteamericanos. Y obviamente no la entiende este señor Villanueva. Por eso no podemos ser nacionalistas. Por eso tenemos como lacra el nacionalismo. Porque sí que tenemos nacionalismo, pero un nacionalismo opuesto y agresivo contra España, que es el nacionalismo vasco, el catalán, el que pretenden imponer en Valencia y el que pretenden también imponer en Galicia. Ese nacionalismo es un tumor para la hispanidad. Pero la hispanidad es incluyente y el nacionalismo es excluyente y supremacista. Por eso miente o ignora, porque lo que evidencia
yo no le veo muy mala fe al chaval este, lo que le veo es mucha ignorancia y mucha pretenciosidad cuando nos acusa a los hispanistas de nacionalistas. Eso pasará. Exacto. Yo pienso que este señor está muy mal informado, porque los hispanos, cuando hablamos de el concepto del liberalismo o ser liberales, no significa lo mismo el concepto liberal en España que en los Estados Unidos de Norteamérica. Ya. Estos dos conceptos son muy diferentes. Sí, pero han pervertido el concepto de liberal. Los liberales son los progres, son los socialdemócratas, es la izquierda estadounidense, que ellos se dicen liberales, pero no lo son. No lo son. Al contrario, quieren estos liberales de los Estados Unidos, lo que realmente quieren es quitarnos esos derechos que Dios nos dio, que son derechos fundamentales para la libertad, el derecho de escoger, el derecho de pensar libremente, de expresar. Te refieres a los derechos naturales, ¿no? Sí. Tú que eres abogado, ¿estudiasteis el derecho natural en Estados Unidos cuando estudiáis? No. En Estados Unidos se estudia solo el derecho británico. No se estudia, no se enseña el derecho natural. ¿A John Locke nos lo enseñan? No. ¿No? Pues los padres fundadores de Estados Unidos se fundamentaron en John Locke. Y John Locke era una persona que defendía los derechos naturales, precisamente. Pero en las escuelas de derecho en los Estados Unidos se enseña solo el derecho que se trajo de Inglaterra. El derecho que fue desarrollándose, lo que se llama la ley de los comunes. ¿Cómo lo? Eso es lo que se enseña en los Estados Unidos. Y hoy día, debido a que son 50 estados y cada estado tiene sus propias leyes y estatutos, pues cada estado tiene su propia ley. Pero hay una ley que es la ley central, que es la federal, que es la que gobierna todo lo que tiene que ver con el comercio, leyes de inmigración, esos que se encuentran en lo que se llaman leyes federales, ¿no? Que sí, por encima de las leyes de los estados. Eso es lo que se menciona en el artículo 1 de la sección 8 de la Constitución de Estados Unidos. Todo está ahí en ese documento. Por eso es que Estados Unidos es un país fundado por liberales, porque el pensamiento liberal crea, todos tienen una constitución. En ese documento se le garantiza a los ciudadanos todos sus derechos. Ahora, cuando una persona dice que estar en contra de los liberales, ¿qué realmente está diciendo? Que quiere acabar con esas constituciones que nos garantizan nuestras libertades individuales. Entonces aquí está el problema. ¿Con qué la van a reemplazar a esta gente? Estos que promueven un hispanismo sin constituciones, como hoy día España tiene una constitución. ¿Qué quieren? ¿Cambiarla? ¿Eliminarla? Esto no es real. Hombre, ahí estás tocando otro tema distinto, que pensaba yo que nos introdujéramos más adelante. Bueno. Dejando claro el tema de lo que es el nacionalismo, que falsamente nos acusa de nacionalistas. El nacionalismo es enemigo de la hispanidad, de España y de la libertad de los hispanos. ¿Y por qué? Porque España, desde los primeros momentos de la conquista, se fundamentó el derecho natural desarrollado por los escolásticos de Salamanca. Ya en las primeras disposiciones, las células reales de Isabel la Católica, ya establecía claramente que todos los naturales
de los dominios de las Españas, empezando por los indígenas, porque eran leyes creadas para la protección de los nativos, tenían derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Esos son principios, los principios de la ley natural, que luego fundamentó el nacimiento de Estados Unidos, porque Estados Unidos se fundamentó en esos derechos apoyándose en John Locke y también los escolásticos de Salamanca, que eso no lo dice mucha gente. Thomas Jefferson ponía como ejemplo la historia de España, de Juan de Mariana, como ejemplo de un grito de libertad. Y a sus hijos les obligaba a estudiar español leyendo el Quijote. Ese era Thomas Jefferson, un hombre de grandes ideas y de malos hechos, porque luego fue capaz de vender incluso a sus hijos mestizos, mulatos, los vendió como esclavos. Con lo cual, la catadura moral de semejante personaje es muy puesta en cuestión, perfectamente cuestionable. Pero no hay que negarle que, bueno, es un padre fundador de Estados Unidos, aportando grandes ideas que procedían de la filosofía y principios morales españoles, que no ingleses. Eso no es nada nuevo lo que usted acaba de decir, porque especialmente en los Estados Unidos existe lo que se llama la doble moral. Y es el país de la doble moral, donde se habla de derechos y libertades. Sin embargo, hoy día pasan leyes como en la Florida, que en julio 1 las personas que están irregulares van a tener que salir de la Florida. Les han negado la asistencia médica. Una persona puede estar enferma o accidentada por ser ilegal. ¿Tú crees que semejante rasgo de humanidad es impensable en España? Es una mente diabólica. No solamente eso, el impacto económico que eso trae, con esa ley va a traer, es increíble, porque si usted anda en su coche y usted desea ayudar a alguien, llevar a alguien en su coche y lo detiene el policía, usted va a ser arrestado por transportar indocumentados y lo van a multar hasta $15,000. Entonces esto es terrible. Ahora, lo más chocante es que tipos como este ponen a Estados Unidos como paradigma del derecho y de la libertad. Exacto. La necedad no tiene límites, es lo que evidencia con sus palabras. No es como, por eso yo critico este mensaje que ha dado el señor Fernando Villanueva, porque no existe tal anglo-hispano, eso no existe. Solo existe... El 95% de los hogares de Puerto Rico se habla exclusivamente español. Puerto Rico, quizá como mucho, un 20%, como mucho, bilingüe. El 80% habla español. El inglés es otra. No es lo mismo. No es lo mismo hablar inglés fluido, como si fuera su lengua materna o principal, la primera que aprendió. El puertorriqueño que habla inglés, habla un inglés, como dicen allá, apurreado. Exacto. No es que el puertorriqueño es bilingüe 100%, eso es falso, eso es completamente falso. No, y luego hay una cosa que omite, él que es tan liberal que me gustaría hacer un examen de liberalismo. Él que es tan liberal, lo que omite es que el inglés que se habla en Puerto Rico se habla bajo coacción, porque durante décadas les han obligado a estudiar inglés a la fuerza y no lo han conseguido. Y no solamente eso, la historia nos dice que en Puerto Rico
cuando llegó la invasión, lo primero que hicieron los Estados Unidos fue traer aproximadamente unos 20,000 maestros y enseñar en inglés. Eliminaron las escuelas en español, eliminaron todo lo que tenía que ver en español, removieron los libros que hablaban de nuestra historia. Eso es la moral que él promueve. Eso es algo increíble. Es obvio que él no sabe de lo que está hablando. Al menos no sabe de lo que está hablando Puerto Rico. Y llamarle friki a una persona que lo que están pidiendo, en este caso estamos hablando de los, como se les llama en España, los reunificacionistas, lo que él está hablando realmente son personas que tienen la mente abierta, que estamos exigiendo para definir nuestro estatus político en un futuro cercano, que haya una opción fuera de las otras opciones, porque se nos ha ofrecido la República Libre, la libre asociación con los Estados Unidos, que viene siendo una república libre, pero con unos tratados estilo Commonwealth. Pero entonces, ¿por qué no tener la mente abierta, ser liberal y decir, bueno, ¿por qué no se nos poner en la papeleta que hay una opción de regresar a España? Eso es todo. Eso no es ser friki. Eso es ser liberal, tener la mente abierta, pensar más allá de los parámetros que se nos han impuesto a la fuerza por años. No es liberal eso. Eso desde el punto de vista moral. Porque si un liberal defiende la libertad, tendrá que defender la libertad de los puertorriqueños. Y Puerto Rico no es una nación libre. No, es la nación de las tres mentiras. Igual que hay una ciudad en España que le llaman la ciudad de las tres mentiras. ¿Cómo era? Uy, no me sale ahora el nombre de la ciudad, pero luego me vendrá a la cabeza. Pero Puerto Rico son tres mentiras en una. No es ni Estado, ni es libre, ni es asociado. No. El señor Villanueva debe saber. Exacto, como Santillana de Mar, que no es santa, ni es llana, ni tiene mar. Exacto. Es como el señor Juan Pina también, otro más que escribió y habló. Otro que se ha lucido. Otro que se ha lucido. Y es que son, o ignoran la verdad, o miran hacia un lado para el otro lado. Sabemos que en el año 1952, las Naciones Unidas le estaba exigiendo a las potencias mundiales que dejaran ir a sus colonias, incluyendo los Estados Unidos. Los Estados Unidos creó este invento del Estado Libre Asociado para disfrazar la colonia, para decir que teníamos un autogobierno, pero en realidad nunca hemos tenido autogobierno, porque no tenemos representación en el gobierno de los Estados Unidos, no tenemos voto, nadie nos representa. Entonces, ¿de qué está hablando? Al igual este señor defiende entonces a los ingleses. Villanueva defiende a los ingleses en Gibraltar también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que hay que estar orgulloso de lo que uno es. Yo he visto a Villanueva defendiendo que Gibraltar, que tienen un derecho a no ser españoles bestial. ¿Entiendes? Cuando Gibraltar es un robo, igual que fue Puerto Rico. Y bueno, pues él desde sus principios dogmáticos, pues no se da cuenta que una cosa son los principios económicos de su filosofía, otra son los principios dogmáticos y otra cosa muy distinta son los procesos históricos. Claro. Y el señor... Sigue.
No, el señor Villanueva ha sido un lobby para British Petroleum, compañía de vender gasolina y gasoil. Entonces, no todo, esto no se vale para vender un libro, no se vale decir medias verdades y mentir. No, eso no vale. Hombre, lo que no vale es difamar a todo un grupo social, porque los hispanistas somos de todos los colores. Y ahí hay que empezar por establecer claramente lo que es una mentira. Exacto. Y la mentira principal y más fuerte es que asocia el hispanismo con el nacionalsocialismo. No hay nada más contrapuesto que asociar a una ideología supremacista, segregacionista, discriminadora, racista, como es el nazismo, con los hechos de la hispanidad, que son hechos de mestizaje, de inclusión y de igualdad sin distinción de raza, color, etnia. Es que ahí, aparte que nos insulta a todos, es que eso es un insulto soez del que él tenía que pedir perdón, y yo aprovecho para invitarle cordialmente a tener una conversación con nosotros, una cordial conversación. Tranquilo, Fernando, que no te vamos a tirar a degüello, ¿me entiendes? Pero habrá que clarificarte las ideas porque las tienes muy, muy, muy confundidas. Parece que te haya sucedido lo que esta foto representa. Esta foto es una crítica a cómo Estados Unidos trató de lavarle el cerebro a todos los pueblos que, negando ser una potencia colonial, pues se dedicaba a imponer su colonialismo, un colonialismo falsamente argumentado bajo los principios de la democracia y la libertad. Hipocresía y doble moral mayor no cabe. Una vergüenza que en el presente son incapaces de explicar. ¿Cómo van a explicar esto? No pueden. Puerto Rico es un botín de guerra, un país secuestrado, como lo ha sido Filipinas durante 50 años, como lo está siendo Hawái hasta ahora. Con Hawái han barrido demográficamente, y con Puerto Rico están intentándolo, están dando privilegios fiscales a los gringos y están encareciendo la vivienda y el nivel y el coste de la vida tan gravemente en Puerto Rico que los puertorriqueños tienen que huir al continente, mientras los gringos se están estableciendo para vivir como reyes con una baja de fiscalidad. Y eso realmente, eso se llama ingeniería social. Eso es tratar de hacer una transformación demográfica de una isla para realmente arrebatársela a sus legítimos propietarios, que tú dirías, son los puertorriqueños. Yo amplío, somos los españoles. Es que eso se le robó a España. Y lo triste del caso es que Villanueva no sabe, es que en Puerto Rico el gobierno anexionista que hay en Puerto Rico actualmente ha defendido esta práctica de permitirle a los extranjeros estadounidenses venir y comprar propiedades y no pagar impuestos por las propiedades, y usa la palabra que diciendo que nosotros puertorriqueños no puede ser xenófobo, pero no es eso. ¿Cómo es justo que venga un estadounidense, compre una mansión, para decirlo muy claro, pague $1 millón, $2 millones de dólares por una propiedad, no paga cero impuestos, pero puede utilizar todos los servicios que el Estado le da de gratis? Es que Puerto Rico no está exento de cipallismo. Dime que no hay cipayos en los gobiernos de Puerto Rico. Bueno, desde el 1898, desde el día de...
ahí empezó ya hay hasta el día de hoy. Eso es todo lo que hay. Son todos unos corruptos. Son todo un mecanismo, toda colonia sobrevive bajo corrupción, porque todos están al servicio de la metrópolis. Pero corrupción de los propios puertorriqueños. Claro, esos son más como prostitutas por un puñado de dólares. Esos son peores que los gringos. Por favor, explícale a nuestra audiencia quién fue Betances, que yo luego ampliaré datos. Bueno, Betances en Puerto Rico se habla y se habla de él como que es un hombre ilustre. El padre de la patria, ¿no? Bueno, se le dice así, el padre de la patria, pero dice que él luchó en contra de la esclavitud y que él fue un hombre que luchó por los derechos de los puertorriqueños, pero es por encima. Realmente no se sabe nada más. En contra de la esclavitud se luchó en España. Y además, un valenciano muy eminente que tiene calle en Valencia, Sorní, fue el que bregó y el que peleó hasta conseguir que se aboliera definitivamente la esclavitud en España. Sorní. Hay una calle en Valencia, la calle Sorní, que nadie sabe qué coño significa eso de Sorní, ni quién era Sorní. Pero Sorní era el español que peleó por la abolición de la esclavitud. No, en Puerto Rico nunca se hace mención de eso. Lo hacen ver como que la esclavitud fue derogada en Puerto Rico por puertorriqueños. A ver, esa parte de la historia la borran. Eso se decidió y lo decidieron españoles. Exacto, pero eso yo vine a aprenderlo cuando ya estaba fuera de Puerto Rico, porque hay que entender que las colonias, lo primero que se hace es destruir o borrar su historia. Y eso es lo primero que hicieron los Estados Unidos. Es lo que hicieron fue borrar la historia. España, lo que querían ser revoluciones, si los puertorriqueños supieran su verdadera historia, su propia historia, es que vomitarían cuando les propongan ser un estado íntegro de un país como Estados Unidos. Un país cimentado en el robo, la discriminación, el racismo y el genocidio. No, porque, exacto, lo que pasa es que en Puerto Rico la mitad de la población le han hecho creer en fantasías, han engañado al pueblo con fantasías, ¿no? Los liberaron. De que fuimos liberados y que esto suena gracioso, pero fuimos liberados y que nosotros estamos vivos gracias a ellos. Esa es la idea que se le metió en la cabeza a los puertorriqueños, de que sin ellos no podemos sobrevivir. Eso de que estamos vivos gracias a los puertorriqueños nos lo explica el señor José Lara en este libro. Puerto Rico y España, una misma nación. Ahí él expone claramente cómo con Puerto Rico lo convirtieron de tener una economía o una producción agrícola y alimenticia diversificada, la convirtieron en una monoplantación de azúcar. Eso es el señor José Lara. José Lara es el presidente de Adelante Reunificacionistas. Ahí expone que lo primero que se dio fue un incremento bestial de la mortandad infantil. Y además aporta cartas escritas por norteamericanos donde ellos contaban la cantidad de niños que morían por desnutrición. Sencillamente porque es que les quitaron la comida. Les quitaron la producción agrícola y encima la comida tenía que venir de Estados Unidos, tenía que venir de importación. Con lo cual los primeros que lo sufrieron fueron los más débiles, que fueron los niños. Y se notaba porque los ataúdes eran muy pequeñitos. Y se sabía que cuando un ataúd es pequeño, era de un niño. Y los mismos norteamericanos los cuentan en cartas personales como por miles se veían ataúdes pequeños que pertenecían a niños.
Eso es lo que ocasionaron los norteamericanos, un incremento de la mortandad infantil terrible. Sencillamente por quitarle el pan de la boca a la gente. Aparte de expropiar sus tierras y convertirlas en una monoproducción azucarera para el beneficio de las empresas norteamericanas. Y no olvidemos que antes de la invasión, no sé si usted sabe sobre este tema, antes del 1898 hubieron muchos puertorriqueños que conspiraron, que ya estaban conspirando contra España a favor de los Estados Unidos. Y hubieron muchos peninsulares que eran copartícipes de esas conspiraciones. Y todos tenían una característica común, que no sé si querrás contarla. Sí. Sí. Bueno, no quiero tocar ese tema, pero lo voy a tocar. Sí. ¿Cuántos ellos eran? Sí, muchos de ellos eran miembros de la masonería. Eso no lo digo yo, lo dice la historia. El mismo Betances. Sí, especialmente Betances nació en Mayagüez, se crió en Francia, en París, estudió medicina en París, fue educado en Francia y trajo esas ideas francesas de libertad, pero la libertad estilo francés. No. Bueno, Francia es un ejemplo de libertad, que se lo pregunten a los argelinos o que se lo pregunten a media África, el ejemplo de libertad que es Francia. Exacto. Pero ahí vemos como el ser humano agarra un término como la libertad y le da una vuelta. Y para Betances, libertad era lo que le enseñaron en Francia, que no significa nada, era todo lo contrario, porque Francia era un país que tenía colonias, las explotaba y decía que sufría del mismo problema que los Estados Unidos, doble moral. O triple. O triple moral. Y así eran muchos. De la Revolución Francesa son también de pena. Incluso me voy a tomar este momento para hablar del señor Luis Muñoz Rivera, quien fue el primer presidente autonómico de Puerto Rico. Ese señor decía que se sentía muy español, él era 100% español. Y 3 años después, él se sentía más gringo que George Washington, lo decía él. Fíjate. Así de corruptos eran estas personas. Porque igual que hoy día, todos los políticos se venden por dinero o por algún tipo de interés económico. Clarifiquemos un poquito la figura de Betances, el prócer, el padre de la patria. El prócer. Fue el que le dio la pistola y dinero a un anarquista italiano, no recuerdo bien si se llamaba Angiolillo o una cosa así, para que matase en San Sebastián al presidente del gobierno español, que era el que se oponía radicalmente a ceder Puerto Rico, Cuba y Filipinas a los Estados Unidos. Betances le dio el arma, le dio una pistola, creo que era una Browning o algo así. Y este anarquista italiano fue el que mató a Cánovas. Luego fue sustituido por un tal Sagasta, masón grado 33, que, bueno, pues le plantó cara a Estados Unidos en un paripé de guerra, pues eso es un paripé lo que montaron, porque fue, mira que nos invades, pegamos 4 tiros y luego nos rendimos, lo cual queda muy sospechoso, porque sabemos de sobra que la oferta de Estados Unidos era darle $300 millones a España y $1 millón a cada ministro del gobierno español. Ese plan, esa propuesta,
dicen que se descartó. Dicen que se descartó, pero luego viendo la fácil rendición y el entreguismo, pues deja mucho que sospechar. $1 millón en aquella época es como 30 millones de dólares de ahora. Dicen los que hacen cuentas, yo no lo sé, pero son muchos millones en aquella época y ahora. Bueno, yo le quiero decir que hay 2 libros muy importantes sobre este tema. El señor español que escribió hace poco Crónicas de una guerra pactada, algo así, de una derrota pactada. Y también recientemente salió un libro escrito por una doctora puertorriqueña, profesora de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, que se llama El Jefe. Y el libro del Jefe, habla sobre lo que habla este libro, que el señor de una crónica de una derrota pactada. Hablan muy bien los dos, se conectan estos 2 libros muy bien, porque hubo una conspiración de ambos lados del Atlántico. Y es lo que estamos hablando, que no es nada nuevo. Al igual que hoy día tenemos personas como el señor Villanueva, Juan Pina, tenemos otros que promueven los intereses de los Estados Unidos, de Inglaterra, en vez de promover los intereses de su patria, porque tienen problemas. Estas personas, todos tienen un problema. Juan Pina, estoy poniendo una imagen donde dice que los motivos por el que el español medio rechaza la secesión de Cataluña, 1, 2 y 3, catalanofobia, 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 hasta el 999 es catalanofobia. Y ya la alternativa dice que son motivos prácticos, temor real, genuino, o que su zona de España entera serán perjudicadas. Este es el patriota Juan Pina, que ve imposible, por una serie innumerable de argumentos tecnocráticos, tan zafios como su afirmación y su mala intención, porque es imposible, que él vea imposible algo que ha sido posible 500 años. ¿Cómo puede ser que lo vea imposible cuando ha sido posible 500 años? A mí que me lo explique. Pues lo para él es imposible porque no le podría cuadrar, no podía cuadrar dentro de la estructura orgánica de la nación española el que ahora Puerto Rico se reunificase. Todo un lumbreras este Juan Pina. Por eso, bueno, en su partido no le vota ni la familia, vamos. La pregunta que yo tendría para estas personas como Villanueva o Juan Pina, ¿cómo es posible que Francia, que los Países Bajos tengan territorios al lado de Puerto Rico, como las islas de San Martín, la isla de Guadalupe, tengan Aruba, Curazao, tengan la Guyana Francesa en Sudamérica, tengan territorio en el Pacífico? Te digo yo por qué. Porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Y esa gente les desmonta su argumentación dogmática de sus fanáticas y extremistas ideas, que ellos llaman libertarias, patraña. Para mí eso es cipallismo lo que ellos venden. Y aquí tenemos la prueba. Fíjate lo que dice aquí. En España hay un partido que defiende que Gibraltar sea un microestado. Y mira quién lo preside ese partido. Juan Pina. ¿Lo ves? Tú lo ves, ¿no? Espero sí, que los espectadores también puedan ver lo que dice Juan Pina. ¿Cómo Gibraltar? Aquí veremos lo que dicen los puertorriqueños, que es bien distinto. Una encuesta hecha en agosto del 21. El 16% de los puertorriqueños encuestados aprobarían una reunificación con España. El 16,3%. Tú fíjate, y no hay partido que defienda esa opción, más que nada, pues, creo yo que por miedo.
Porque no hay duda. ¿Cuáles las persecuciones, las ejecuciones sumarias, los encarcelamientos y las desapariciones de personas en Puerto Rico durante la época en que en Puerto Rico se defendía la patria española, su independencia? Entonces, fíjate cómo subyace en la mentalidad común cuál es su verdadero génesis, que es España. Perdona, Jaime. Bueno, yo quiero esa gráfica, si lo puedes poner otra vez para hablar sobre eso. Eso fue en el año 2021. Exactamente. ¿Verdad? Pero que ya de 2021 al 2023 han pasado varias cosas. Si vemos la segunda opción, que es el Estado Libre Asociado, que dice que tiene un apoyo del 34%, ya los Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos dijo que esa opción no es disponible para los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos se llama la colonia. Los Estados Unidos ya reconoció que Puerto Rico, el Estado Libre Asociado, es una colonia. Por lo tanto, en un futuro plebiscito o referéndum, eso no va a estar. Eso significa que ese 34% tendría que alinearse con alguna otra de las alternativas. ¿A qué 34% te refieres? Si usted mira ahora mismo eso no estaría disponible. Esa opción en una papeleta, en un referéndum, no estaría disponible, porque ya el gobierno y la Corte de los Estados Unidos dijo que era inconstitucional y que no era aceptable, porque eso es la colonia. Ellos, si se supone que es un Estado libre, ¿quién son ellos para decir las opciones que deben los puertorriqueños? Que me lo expliquen. El problema es que la doble moral llega al punto del ridículo. Es que para reírse de los congresistas norteamericanos, ¿tú dónde vas? Porque al ser botín de guerra, ellos dicen ser los dueños de ese botín. Bueno, entonces, pues que no le llamen Estado libre y menos asociado. ¿Asociado de qué? Apropiado. Nada. Eso, ¿no? Exacto. Mira, es una propiedad. Una cosa muy curiosa. Esta también va por los franceses. Donde más apoyaría la reintegración con España es en Guinea Ecuatorial, fíjate, seguido de Puerto Rico, para que te hagas una idea. O sea, el 17,9% de los guineano-ecuatorianos les encantaría volver a España, seguido por el 16,3% de los puertorriqueños y el 16,1% de los venezolanos y el 15,4% de los cubanos. Esa es la misma encuesta que he mostrado antes, hecha por Demoscopia en el 2001. Por eso me da gracia de estas personas que critican a las personas que pensamos más allá de esos parámetros, que nos quieren obligar a aceptar todo lo que ellos dicen. Me hace reír, porque ellos nunca han vivido en un estado represivo, porque Guinea Ecuatorial sabemos que está bajo una dictadura, sabemos que una colonia como Puerto Rico, donde se trató de erradicar el español, de borrarlo de las mentes de las personas, de las escuelas, donde se persiguió políticamente a muchos puertorriqueños por solo pensar en contra del sistema. A muchos no, a miles. Miles. Y se formó, y el gobierno creó lo que se llama un sistema de persecución que se llamó los carpetazos. Se le hacía un folio a cada persona
que se clasificaba un archivo, se archivaron con fotos, documentos y se les perseguía y se les negaba todo tipo de trabajos y se les perseguía políticamente hablando. Entonces, ¿cómo es posible que estas personas dicen que nosotros los puertorriqueños disfrutamos de los mismos beneficios de los Estados Unidos cuando se nos obliga a utilizar los barcos, la marina mercante más cara del mundo, se nos explota, se nos saca cada centavo que uno hace, se nos niegan los derechos de los Estados Unidos? La Constitución de Estados Unidos no la aplica a Puerto Rico en todo. Ellos solo aplican lo que a ellos les conviene. A capricho. Es que Estados Unidos aplica sus leyes a capricho y de manera selectiva, a medida de desastre. Mis leyes son para mí, pero para ti las leyes es mi arbitrariedad, es lo que a mí me dé la gana. Exacto. Entonces, yo me dé a mí la gana. Eso es el país de la libertad. Y de la entonces, pero eso es lo que defienden estas personas que dicen que hay que emular a los anglosajones. Vamos a emular eso. Quisiera clarificar una cosa, porque estoy levantando muchas críticas sobre Estados Unidos y tengo que decir que Estados Unidos es un país al que yo le tengo un aprecio especial. Es un país que quiero mucho, que no he viajado de cabo a rabo, que los norteamericanos, en general el pueblo llano, son una gente magnífica, en su gran mayoría. Y que lo repugnante de Norteamérica son sus políticos, su hipocresía, su doble moral, su egoísmo, su racismo y su falsedad. El principal órgano de mentira se llama Hollywood, que trata de lavar el cerebro al resto del mundo en función siempre de los intereses creados de la política exterior norteamericana. Claro. Por lo demás, es un gran país compuesto por muy grandes personas, pero con muy malos hechos y con una historia despreciable. Claro. Ese siempre ha sido el caso. El pueblo estadounidense no tiene nada que ver con esto. Lo que toman los políticos, los líderes políticos estadounidenses. Y respeto y aprecio por el pueblo estadounidense, que es un pueblo abnegado, simplemente está engañado. Se creen que viven en el mejor país del mundo, que su país es el paradigma de la libertad, y son inconscientes, y muchos no quieren saberlo, porque a mí han habido norteamericanos que me han dicho que es que prefiero no saber. Prefiero no saberlo. Exacto. Esa es la actitud. Ellos están tan preocupados por el diario vivir. Muchos trabajan 2 trabajos para vivir, porque la vida es muy cara en los Estados Unidos. Hay que trabajar 2 trabajos para sobrevivir y no hay tiempo para saber nada de nada. Una frase hecha de los norteamericanos es que o tienes un buen trabajo o tienes 4 trabajos. Elige. Pero el alquiler tienes que pagarlo, porque ahí la mayoría no son propietarios. La mayoría son todos arrendatarios y cuando se descuidan, se ponen malos o les van mal las cosas, acaban siendo unos homeless. Una gente sin hogar, tirados como una colilla. Y la prueba la tienes que es que no hay contenedor de basura que no tenga como de guardia a un pobre norteamericano, un homeless, tratando de vivir de la basura. No, hay una crisis tremenda en los Estados Unidos de personas sin hogar que están deambulantes, que se llama eso, en la calle, debido a esto mismo, a gente que están literalmente viviendo en sus coches, para que me entiendan. Están viviendo en casas de campaña. Eso es increíble, porque la vida es demasiado cara. Ahora con esto de la inflación y estas leyes tan terribles que están pasando los políticos, porque el pueblo americano no sabe nada, esto lo hacen los políticos a través de sus lobbies también. La víctima de Estados Unidos son sus propios ciudadanos. Exacto.
Pero lo que más me molesta es escuchar personas que tratan de manipular al resto de la población con mentiras, omitir verdades con mentiras. Porque si usted no toma una acción sabiendo que algo está mal, usted está mintiendo. Eso, sabiendo la verdad, debe decir la verdad, no mentiras. Decir que Puerto Rico... Las motivaciones para esos actos. Porque el caso de esta gente de Fernando Liubilas, especialmente, al final luego ya hemos averiguado que es que hay un lucro detrás. Un tío que es capaz de afirmar que es que los países hispanoamericanos están como están, viven la realidad, la triste realidad que viven, que es muy miserable, por no quererse parecer a Inglaterra. ¿Tú sabes lo que es querer parecerse a Inglaterra? Querer parecerse a Inglaterra es esto. Aquí en esta foto lo dice bien claro. Esto es parecerse a Inglaterra. Sí, sí. Y lo tiene como paradigma Churchill, ¿eh? Sí, pareciera que tiene hechas personas. Mira, si la comida está escasa, ¿por qué no se ha muerto de hambre Gandhi? Y luego dice, ninguna ayuda va a salvarlo a los indios durante las hambrunas que generan los mismos ingleses. Murieron por millones. Los indios se reproducen como conejos y desperdiciarían cualquier alimento. Es un paradigma, un ser paradigmático de la libertad. El gran político del siglo XX, Winston Churchill. Un tío que afirmaba que el problema de España, el mayor problema de España es que los españoles utilizamos los periódicos para limpiarnos el culo. Eso lo decía también Churchill. Y luego tenemos a tontos, porque es que es una tontería, a tontos hablando maravillas de que el sistema económico de Norteamérica y de Inglaterra y tal es el ejemplo que tenemos que seguir. Yo digo que en gran parte sí, en gran parte tienen razón, pero solo en una parte. Porque ellos lo alegan desde el punto de vista liberal. Y la realidad es que me han demostrado que no son más cipayos que liberales. Liberal soy yo, que defiendo la libertad, defiendo el derecho de propiedad, defiendo el comercio libre, defiendo el derecho a la vida. Quien arrebata a la vida por intereses económicos de manera sistemática han sido norteamericanos e ingleses. Quienes han arrebatado la libertad a pueblos enteros han sido norteamericanos e ingleses. Quienes han promovido el libre comercio durante 200 años de palabra de boquilla han sido norteamericanos e ingleses. Pero la realidad es que ellos promovían el libre comercio siempre y cuando ellos estén en régimen de monopolio contigo. Sí, tú libre comercio conmigo, pero me compras lo que yo te diga y lo que yo te imponga. Eso no es liberalismo, eso no es libre mercado. Es que Estados Unidos e Inglaterra no son un paradigma precisamente del libre comercio. Al contrario, ni de liberalismo. Además, eso tiene un nombre, se llama mercantilismo. El mercantilismo del siglo XVIII, donde lo que defendía el Estado eran los intereses de las grandes empresas asociadas con el poder político. El liberalismo lo impusimos nosotros, los españoles, primero en nuestra filosofía, establecimos principios teóricos de lo que luego se llamó liberalismo. Luego lo pusimos en práctica con las reformas borbónicas. Ahí se dio el fenómeno de que bajamos los impuestos, el quinto real que pagaban todas las importaciones y exportaciones, se bajó al diezmo en 1723. Ello conllevó una multiplicación del comercio entre Europa, a través de España con América. Luego, en 1763, si no me equivoco, se liberalizó en todos los puertos del Caribe con los puertos españoles. El crecimiento del comercio fue bestial. 10 años después,
se liberalizaron todos los puertos de América. Hubieron periodos en que el comercio creció un 400%. Luego hubo un periodo en que el comercio creció un 600%. Estos son estudios de mercado históricos hechos por ingleses, por cierto, donde percibieron que el comercio de España con América estaba creciendo exponencialmente. ¿Y cómo lo percibían? Porque los ingleses comerciaban con España a través de los contrabandistas españoles. Y ellos sabían lo que vendían. Y ellos percibían como, así como se iba liberalizando el comercio en España, iban perdiendo cuota de mercado los piratas, traficantes de esclavos y contrabandistas ingleses. Y qué casualidad, es que los contrabandistas españoles que estuvieron beneficiados por el comercio ilegal con Inglaterra, luego resulta ser que fueron los emancipadores, aquellos, los próceres de la libertad. ¿Por qué? Porque es que la liberación del comercio de España estaba quebrantando su personal negocio ilegal. En aquella época, aquellos hacendados mantuanos, que se les dice, que eran los líderes de la economía en el mundo hispano, pues vieron que estaba habiendo una expansión demográfica de españoles de la península y de Canarias hacia América. Esa expansión era por el comercio, por el incremento bestial que estaba teniendo el comercio. Tan bestial como que a principios del siglo XVIII los productos españoles que se exportaban a América no eran más allá del 17% del total. En 30 años, los productos españoles, que es como surgió la protoindustria española, la industria española que se encargaron ingleses y franceses durante la guerra de la independencia española en destruir. Porque España tenía industria. Y esa industria suplía los mercados americanos. Pues creció al 57% del global de las importaciones. Porque en América se importaba de toda Europa. Pero claro, España es que no comerciaba con piratas. Por eso los ingleses quedaban fuera. España vendía productos franceses, productos alemanes, productos italianos, menos ingleses. Porque España, ya te lo digo, no negociaba con piratas. Entonces los ingleses estaban viendo que el crecimiento bestial del comercio español estaba perjudicándoles a ellos y a sus secuaces en España, que luego fueron los Bolívares, San Martínez y toda esta, O'Higgins, toda esta banda, que ahora los tienen como los grandes libertadores divinizados como si fueran dioses, cuando en realidad es que fueron genocidas. Y esa voluntad que exponía este Simón Bolívar en su declaración de guerra a muerte, él exponía claramente de matar, exterminar a españoles y canarios. Coño, ¿qué animosidad tenías tú de matar a españoles y canarios? Cuando partemos de la base absurda de que es que todos sean españoles. ¿Cómo los distinguías esos españoles que había que matar de los españoles que no había que matar? Claro, eran españoles de última generación o de 2 generaciones que eran los que les hacían la competencia general, la competencia comercial. Claro. El elemento demográfico que había sufrido América a raíz del crecimiento del comercio. Entonces, ¿a quién estaban matando? A los que les perjudicaban económicamente en sus negocios fraudulentos. Su nivel, ellos eran los mafiosos de la época, eran como los narcotraficantes de ahora. Tenían poder político, económico, pero estaban limitados por las leyes españolas. ¿Me entiendes? Entonces, ese argumento tan falso que argumentan estos falsos liberales, que son más bien cipayos. Esos son los piratas de hoy día. Esos son los verdaderos piratas hoy día. Es que ellos dicen que desde que 1800, desde que se derrotó a Napoleón y se impuso el liberalismo, el libre mercado, pues el mundo ha crecido más en 200 años que en los 2500 anteriores. Que en los 2000 anteriores, perdona. Y eso es mentira. Fue España quien impuso el libre comercio y quien sentó el ejemplo y el precedente en el que luego ellos se acostaron. Y no se acostaron de todo, porque mientras España defendía el libre comercio,
ellos defendían el libre monopolio, el monopolio de ellos. ¿Me entiendes? Y claro, el mundo ha crecido y se ha desarrollado más en 250 años, desde las reformas borbónicas, más que los últimos 2500, pero por la acción y el ejemplo y el precedente de España, no por el de los anglosajones, que es la mercancía barata que ellos se han comido y que han bebido y que yo en su día también bebí de esas fuentes. Es todo falso. Y ese liberalismo que ellos defienden no es liberalismo, es el interés creado que tienen los anglosajones de hacernos pensar que todo se lo debemos a ellos, que el mundo está en lo que está ahora, ha evolucionado tanto gracias a ellos. Y eso es mentira, que es que sus propias ideas, las ideas que ellos dicen defender, proceden de los filósofos españoles del siglo de oro. Fotocopiadas, por decirlo, fusiladas también le llaman, plagiadas sería por los filósofos ingleses Adam Smith y John Locke y John Milton, todos, incluso la Revolución Gloriosa, a Enrique IV le cortaron la cabeza inspirados en la idea del tiranicidio de Juan de Mariana. Lo mismo le pasó a Luis XVIII en Francia. Exacto. Y lo cómico de todo esto es que estas personas que se dicen llamar liberales, realmente son lo que usted dice. Para mí son piratas, porque trabajan para otros intereses, no lo de España. Ellos están vendidos para otra potencia. Vamos a ver, yo no digo que estén vendidos a otra potencia. Su actitud Claro es sí. ¿vale? O es propia de cipayos. Yo no digo que lo sean. Yo creo que son lo que han sido, por ejemplo, los masones en España, que han sido tontos útiles, que ellos quizá con buena voluntad de querer mejorar su patria, lo que han hecho ha sido beneficiar a otros países y perjudicar al propio. Y aquí voy a poner un vídeo donde se le ve el plumero. Que estaban estos periódicos, estaban plagados de artículos incendiarios y de caricaturas contra los españoles. La primavera ya está aquí, con ella días soleados y temperaturas agradables que nos invitan a viajar en nuestro coche. Cuanto más conduzcamos, más necesitaremos parar a repostar. Mi consejo personal es que siempre que tengas que hacerlo, lo hagas en cualquiera de las estaciones de servicio BP, porque solo ahí podrás poner a tu coche combustibles BP Ultimate con tecnología Active. No es ni mucho menos un consejo caprichoso. Con un depósito lleno de BP Ultimate con tecnología Active, tu coche podrá recorrer hasta 56 kilómetros más por depósito. Y eso, ya sabes, es dinero que te ahorras y tiempo que no pierdes volviendo a parar a repostar. Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active no solo son buenos para tu bolsillo, también lo son para el motor de tu vehículo. Son carburantes de la máxima calidad que eliminan la suciedad dejada por otros carburantes, mejoran su rendimiento y reducen su desgaste. Así el coche te durará muchos más años. Descubre toda la información y tu estación de servicio BP más cercana en bp.com. Mientras todo esto sucedía en la calle, especialmente sucedía en las redacciones de los periódicos, en Washington McKinley... ¿Qué te parece? Ansío tu monólogo. Se venden por unos euros, eso es todo. Ahora se explica eso de que un español de ahora es más parecido a un inglés que a un español del siglo XVI. Sí, cuando por el dinero... Baila el mono. Baila el mono. Ellos todo lo hacen por dinero. No me atrevo a asegurar eso, a afirmarlo rotundamente.
Pero que se les ve el plumero, se les ve, pero bien visto el plumero. Claro, pero no vale vender libros a base de mentiras. Eso no es que no es justo, no es ético. Vender el libro en base a difamación. Exacto. Porque el tío estigmatiza a los hispanistas de nacionalsocialistas, a los puertorriqueños de frikis. Se ríe de ellos, que serán 4 y una bicicleta. 4 y una bicicleta que son el 16% como poco. Exacto. Y para mayor vergüenza es que aún en Guinea Ecuatorial aún es superior el porcentaje de personas que quisieran volver. Lo que pasa es que este porcentaje desmonta estas personas, esta ideología que ellos tienen, que todo lo que no es español es mejor. No. Mira, pues mira este argumento si lo desmonta. Fíjate la excusa que él pone para no disculparse con los puertorriqueños. Una disculpa por no tomarme en serio una extravagancia que convence, siendo generoso, a 3.000 puertorriqueños, el 0,1% de la población de la isla. Y fíjate la respuesta de Unión Hispanoamericana. ¿Es por tanto extravagante tomarte en serio a ti, que apenas te seguimos el 0,1% de los españoles? ¿Quién es el extravagante? ¿Aquí hay que tomarse en serio? Yo creo que el friki es él. Están colores. Yo creo que el friki es él, que en su propia patria habla como habla. Eso es el más friki. Es friki, pero jamás no poder. Fernando, me gustaría tener un diálogo contigo, una conversación. Hay que reírse. Un debate, lo que quieras, Fernando. Porque es que te llevo siguiendo hace 15 años o más, desde que tú participabas en las tertulias de Intereconomía Televisión. Cuando existía, ahora se llama Toro o algo así. Y ya en aquellos tiempos me parecías un chico magnífico que defendías unas ideas magníficas, porque son mis ideas, las ideas liberales. Pero no tienes derecho a difamar a todos los hispanistas, porque el hispanismo no es una ideología. Ahí te equivocas. El hispanismo es un ideal de unión, de unificación, de reunificación del mundo hispano. Y en ese ideal caben izquierdas, derechas, centro, medio lado, cristianos, protestantes, ateos, judíos, lo que quieras. Entonces tú has tropezado con lo que yo llamo talibanes, porque en el hispanismo también hay talibanes, y has tropezado con los peronistas, madre mía, y con un comunista, que es también de lo más flipado que hay en el hispanismo, pero el comunista ese os triplica en cultura. Y algunos de los peronistas también os triplican en cultura y en conocimiento de lo que hablan. ¿Y qué han hecho? El ridículo. Fueron a Cartagena, participaron en un coloquio y se quedaron boquiabiertos sin saber ni qué decir. Ante un comunista los dejó, bueno, flipados, no sabían qué contestarle. Y luego pues conocieron a Marcelo Gullo, a Lons, a todos estos, y claro, las ideas de esos no son el hispanismo. Es que esos son retrógrados y anacrónicos que defienden barbaridades ideológicas derivadas del peronismo, que el peronismo no es ni más ni menos que un nacional inspirado en el fascismo. Ellos dicen que no, el falangismo, pues el falangismo es otra flipadura. Defienden un catolicismo retrógrado, el retorno a un estado confesional. El problema de que hayan salido personajes como el Play School y el New Vilas, por decirlo irónicamente, Fernando Díaz New Vilas y Juan Pina, es sencillamente por los ridículos que son algunos hispanistas. Y esos ridículos hispanistas son los que están vinculados y tratan de vincular su ideología personal con el hispanismo, cosa que no pueden hacer. Y ya están aburriéndose a hacer el ridículo. Porque tú no puedes asociar el hispanismo al carlismo o al tradicionalismo
ultracatólico, no puedes pretender una involución al antiguo régimen como pretende alguno de ellos. No puedes supeditar la hispanidad al catolicismo, porque la libertad de cultos es un derecho inalienable del ser humano. No puedes defender esas tonterías y luego decir que eso es el hispanismo. Y luego dedicarte a repartir carnés de hispano. No, tú, el hispano es el que yo diga. Hispanista es el que yo diga. Pues no. Hispanista es todo aquel que lo sienta, al margen de su religión y su ideología política. Exacto. El hispanismo no puede ser excluyente. El hispanismo tiene que incluir, al contrario, todas las diferentes tipos de personas en la sociedad moderna. Tenemos personas que son católicos, personas que son protestantes, otros que son ateos, no creen, o son gnósticos. Hasta masones que hay masones, hay de todo tipo pero todos compartimos la lengua, costumbres, y todos estamos orgullosos. Todos compartimos ideales. Exacto. Entonces, ese es el verdadero hispanismo, no una versión de una ideología que se ha construido, que pinta otro tipo de hispanismo ultracatólico, ultra conservador de la época del año 1600. Entonces, eso no entra en este mundo. Los hispanistas le han hecho más mal que bien al hispanismo. Si bien han colaborado para incrementarlo, porque se está viendo que el hispanismo es un ideal que se está esparciendo viralmente, pues al mismo tiempo han hecho mucho daño, porque hay mucha gente con sentido común, con raciocinio, gente que piensa normal, que ve que estos dicen que son ellos los hispanistas, pues yo salgo corriendo. Y es lo que les ha pasado a estos, que se han creído que el hispanismo son Lons, Gullo y 4 más que hay similares repartiendo carnes de hispanista. Y eso no es así. Yo estoy en el hispanismo antes que todos ellos y estoy en el liberalismo antes que incluso estos que van de liberales. Bueno, yo promuevo yo me considero una persona liberal, creo en los derechos fundamentales, individuales del individuo, creo 100% en eso, creo en la democracia, no puedo aceptar un hispanismo donde existe la discriminación, la no tolerancia. Tenemos que un hispanismo que sea tolerante, que incluyente, que acepte a todos por igual. Es que si no es hispanismo, si es que la premisa de la hispanidad fue la tolerancia. Exacto. En comparación con la tolerancia dentro del contexto de su época, no podemos hablar de la tolerancia actual. No, y tampoco podemos promover algo que nos va a llevar al pasado 300 años, 200 años atrás, porque el mundo evoluciona, el mundo camina hacia el futuro, no va en retroceso. No, pero además es que el hispanismo es un avance. Es que realmente, ¿qué es el hispanismo? El hispanismo es un anhelo de unidad donde toma como referencia cosas como la Unión Europea o el mismo Estados Unidos. Estados Unidos fue una incorporación de estados. Exacto. Si la Unión Europea, habiendo 25 distintos países con un montón de lenguas distintas, con distintas religiones, con guerras a lo largo de miles de años, hemos estado todos en guerra en Europa. Y ahora estamos unidos, más fácil es que nos unamos los hispanos, que compartimos la misma lengua, la misma historia, las mismas costumbres, la misma escala de valores. No lo comprenden. Pero además, bajo sus premisas liberales, resulta ser que constituir una comunidad de países hispanos sería la abolición de las fronteras.
sería establecer un libre comercio entre los países, sería establecer una libertad de tránsito de personas, bienes, capitales y servicios. ¿Hay algo más liberal que eso? Es que todos pueden estar en contra del hispanismo bajo premisas liberales. Coño, si tú eres liberal tendrás que apoyar el hispanismo, porque realmente el hispanismo lo que aporta es libertad a todos los hispanos de ambos hemisferios. Libertad para vivir, para invertir, para contratar, para trabajar. Eso es libertad, eso es liberalismo. Aunque no tenga ideología, pero los principios de la libertad están implícitos dentro de la hispanidad. Y más cuando sabemos hoy que los principios ideológicos del liberalismo son de origen español, establecido por Juan de Mariana, Diego Covarrubias, Francisco de Vitoria, Juan de Lugo, el padre Azpilicueta, Francisco Suárez. Todos esos intelectuales que nos enseñan en el colegio son los creadores de las ideas que rigen el mundo en el presente. Y luego lo que pasa es que te cuentan, no, eso es cosa de John Locke y Adam Smith y Voltaire y Rousseau. Mentira. Hasta el contrato social estaba ya discurrido, ya estaba presentado por Juan de Mariana y Francisco Suárez. Ni Rousseau. Volvemos al discurso de la doble moral, que los ingleses, los anglosajones son expertos en la doble moral. Ellos se adjudican todas estas escuelas de pensamiento libre como que ellos son los que las crearon. Pero hay evidencia que demuestra que no es así. Entonces, personas como las personas que mencionamos, porque ya no los voy a mencionar más, pues promueven la idea de que hay que emular a los anglosajones. Yo le diría a esta persona que hay que emular a los españoles que nos crearon estas ideas, no los de afuera, porque los de afuera no están para ayudarnos. Nada, ahí lo que importa son los petrodólares de la British Petroleum, por lo visto. Esas son las libras esterlinas que le pagan, exacto. Bueno, no, pero el petróleo se comercializa en dólares, impuesto mano militar y por sí. No, eso es cierto. Ahora todo por el dólar. Valora más el petrodólar que su sentimiento, que su realidad patriótica y que la realidad de sus ideas. Es que sus principios morales se los pasan por el forro de las mismísimas. Él sufre de lo que sufren los anglosajones. Dicen una cosa, es la doble moral. El dinero puede más que nada. Eso es la realidad. En fin, Jaime, bueno, yo creo que ahora que es aquí en España, que son las 4:30 de la mañana, menos mal que no estamos en directo, mañana lo emitiremos. Yo creo que más de una persona, si tiene la paciencia de escuchar la hora y 23 minutos que llevamos, pues se le clarificarán mucho las ideas. Claro. Y insisto, por favor, a los hispanistas talibanes les pido que por favor abandonen las barbaridades ideológicas que defienden, que comprendan que el hispanismo no es una ideología política y no es su ideología política, es un ideal de pertenencia y un ideal de unificación en una unión hispanoamericana, en la unificación del pueblo hispano. ¿Vale? Y que se dejen sus monsiergas fanático-político-religiosas, porque esas monsiergas fanático-político-religiosas lo que traen es la parte opuesta, que son flipaos que juzgan el todo por el cacho y dicen que si los hispanistas somos unos nacionalsocialistas y frikis y retrógrados, anacrónicos. Mentira, ni lo uno ni lo otro. Entonces pido que los hispanistas de bien y con sentido común se den cuenta que pues lo que dicen estos, que no los vamos a mencionar ya, por tanto que los hemos mencionado, que lo vean la estupidez que es. Y que al mismo tiempo que lo que propagan los Gullo y esa banda, pues que también vean que tampoco van en lo cierto, sino que ellos hacen
están barriendo para su casa, que es el peronismo, y además su manera de entender el peronismo, porque a Perón lo bombardearon, a Perón no, el centro de Buenos Aires fue bombardeado por la aviación argentina para cargarse a Perón. Se cargaron no sé si a 200 o 300 bonaerenses, y los aviones tenían pintado el lema de que Dios vence. O sea, con el lema de Dios vence, bombardean el centro de Buenos Aires, incluyendo a la población civil. No, y la razón, ¿sabes cuál fue la razón de ese bombardeo? Darle un golpe de Estado a Perón. Pero es que Perón había eliminado la instrucción religiosa de la enseñanza pública. Y había legalizado los prostíbulos y el divorcio. Y ese fue el casus belli. La cero tolerancia, volvemos otra vez. Y quieren vendernos, y desde entonces, desde el año 55 hasta los años 80, hasta prácticamente incluso después de Malvinas, Argentina estuvo en una guerra civil no declarada, con los montoneros, el ERP y un montón de grupos terroristas, filoperonistas, muchos de ellos, o casi todos. ¿Entiendes? Estuvieron 30 años de guerra civil sencillamente por las barrabasadas ideológicas que nos siguen tratando de meter dentro del hispanismo esta banda de flipaos. Porque para mí son flipaos. Perdón por la expresión, y te juro que te tengo aprecio, Patricio, que somos amigos hace años, pero no hemos dejado de discutir hace años. Y no tengo el gusto de conocer a Marcelo Gullo, pero en el momento escucho cómo se argumenta y ya sé cuáles son sus ideas. Si es que llegó a decir que si Castro hubiese sido católico o cristiano, sería la luz del mundo. Social cristiano, creo que decía. Que Castro había sido la luz del mundo. O el faro. Eso lo decía Marcelo Gullo. Es que ahora vendrán tanto, eso se lo compramos los españoles. Porque en Argentina no le compran ni las fotocopias. Castro fue uno de los asesinos más grandes de la historia. Y no, es inaceptable defender a ese señor. Pues por eso insto a los hispanistas que hagan limpieza en sus mentes y saquen de su mente toda mala influencia. Venga por el lado liberal extremista como por el lado, bueno, liberal extremista no, liberal cipayo, como por el lado conservador teocrático. Exacto. Y bueno, perdona, Jaime, si no te he dejado hablar mucho. No, está muy bien, está muy bien. Es importante lo importante es que el mensaje salga, que las personas escuchen, mediten y piensen y analicen las palabras que hemos hablado, porque hay muchas personas que las envuelven fácilmente con estas falsas ideologías de falso hispanismo, peronista, comunista, ideas proteccionistas, que lo que lleva es al fracaso. Todas estas ideas llevan al fracaso. Además, no nos hemos acordado de mencionar la vinculación que hay entre estos ultraconservadores, que al mismo tiempo son ultracomunistas, que hay una especie de colusión entre ultraizquierda y ultraderecha, creando una ideología nueva que ya persiste en los años 90 en Rusia, que es el nacional-bolchevismo. Casualmente, tanto estos como otros grupos que hay en España, en torno a Gustavo Bueno y los héroes de no sé qué, pues están bendiciendo y hablando maravillas de lo bueno que es Rusia, la madre Rusia, y lo bueno que es Putin, y lo malos que son los europeos y todo Occidente. Esas son las ideas que están metiendo dentro del hispanismo. Y claro, los héroes sin envite y los Gustavo Buenistas son los que han hecho gordo
y han hecho vender libros a Marcelo Gullo en España. Alguno se va a mosquear por lo que estoy diciendo, pero realmente si a Marcelo Gullo le compran libros en España es por el apoyo que le han dado la Fundación Gustavo Bueno y otros. ¿Me entiendes? Otros que no le hacen ningún bien a la hispanidad porque realmente le están haciendo el bien a los intereses creados de la política exterior rusa. A Rusia le interesa un occidente desestabilizado y le interesa un mundo hispano desvinculado de Estados Unidos y de Europa. Y fragmentado, que es lo más importante. Entonces, realmente no se han dado cuenta que si cipayos de los anglosajones son unos, cipayos de Rusia son otros. Y entre cipayos anda el juego y los demás estamos todos en medio sufriéndolos. Exacto. Solo tenéis que ver los vídeos de muchos de estos que van de, ¿cómo les dicen? Influencers y españoles, hispanistas al más no poder, que solo tienen palabras buenas para Putin y Rusia y la madre. No, yo creo que hay que usar el sentido común y pensar primero en las necesidades de España y de cada país hispano, y como era la época de antes, no alineado, primero los intereses de su casa y después los demás. Bueno, pero hay que decir también que España no puede ni debe, y Hispanoamérica tampoco, renunciar a una integración con Europa en un mismo mercado. ¿Tú te imaginas todo el mercado hispano, contando Brasil y Portugal, con toda Europa? 900 millones de hispanos, porque los portugueses y brasileños son hispanos, y 400 millones de consumidores en Europa, el mercado que habría. Eso no lo ven, no lo quieren ver. Dicen que Europa es el problema y que la solución es hacerse una república bananera. No. En la unión está la fuerza. Si algún día se pudiera lograr una confederación de naciones hispanas y España siendo la puerta para Europa, sería tremendo. España no puede renunciar a lo que tiene y a lo que es. Entonces son las naciones hispanas las que tendrían que integrarse jurídicamente y con sus leyes con las leyes europeas, que son las españolas, contando con un mismo sistema de justicia y contando con unas mismas leyes y regulaciones. El comercio entre Europa y América crecería exponencialmente y crearíamos el área económica más rica del mundo. Claro. De más rica y de más libertad. Y eso no lo entienden unos, tampoco lo entienden otros. No. Porque somos víctimas de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, nos mantienen divididos, fragmentados, para ellos hacer sus planes, llevar a cabo sus planes. Pues ese es el problema, el real problema. Y es que en la lucha por la hegemonía mundial la tienen entre rusos y chinos contra Estados Unidos. Y los hispanos estamos en medio, partiéndonos la cara entre nosotros, como siempre. De eso se aprovecharon los romanos, de eso se aprovecharon también los árabes, y de eso pues están aprovechándose ahora las dos hegemonías que se disputan en el mundo. Los chinos y los rusos. Sí. Los rusos contra los americanos. Exacto. Y nosotros somos pues un poco la carnaza que se disputan los cocodrilos o los tiburones. Bueno, yo creo que esta tarde ya tenemos que irnos ya. Sí. Bueno, vamos a despedirnos. Jaime, un enorme placer.
compartir este diálogo contigo y espero que les haya sido muy lucrativo intelectualmente a todos los hispanos que se dignen en vernos, porque les clarificará mucho las ideas de lo que realmente sucede entre los hispanos de ambos hemisferios. Bueno, buenas noches y hasta la próxima. Muy buenas noches, Jaime. Hasta pronto y saludos a la familia. Bueno. A ver, aquí pongo esto. Chum.